docente, compañeros. En esta oportunidad a mi grupo y a mi persona nos ha tocado exponer el trabajo de investigación informativa que va a tener como tema el teorema de Bayes y probabilidad total. Siguiente. ¿Cómo es el modelo matemático del teorema de Bayes y probabilidad total? En esa parte primero se va a diferenciar ambos contextos, que es el teorema de Bayes y la probabilidad total. El teorema de Bayes se va a proporcionar de una manera actualizada y probabilidad. En un evento basado en una nueva evidencia matemática, se expresa como la probabilidad A sobre B. Esta va a ser igual a la probabilidad B sobre A por la probabilidad A sobre la probabilidad B, donde que la probabilidad A sobre B es la probabilidad de A dado a B, probabilidad posterior. La probabilidad B sobre A es la probabilidad de B dada A, que va a ser la probabilidad de la evidencia. La probabilidad A es la probabilidad previa de A, probabilidad de priori, y la probabilidad B es la probabilidad total de B, probabilidad de evidencia. Y en cambio, la probabilidad total es que va a ser una herramienta para calcular la probabilidad total en un evento B, usando una partición de la muestra en eventos mutuamente excluyentes y exactos. Esto se expresa como la probabilidad B igual a la probabilidad A sobre el espacio muestral por la probabilidad de A, donde que A es el espacio, es la partición del espacio muestral, es decir, un conjunto de eventos mutuamente excluyentes que cubren todo el espacio muestral. Siguiente. ¿Cómo se relacionan? El teorema de Bayes usa la probabilidad total para calcular la probabilidad de B cuando se tiene una partición del espacio muestral para aplicar el teorema de Bayes. Primero necesitamos calcular la probabilidad utilizando la fórmula de probabilidad total. Como primero vamos a identificar la partición del espacio muestral. Como segundo punto vamos a calcular la probabilidad de A sobre B. Y como tercero vamos a usar la fórmula de la probabilidad total para encontrar la probabilidad B. Luego puedes aplicar el teorema de Bayes para encontrar la probabilidad A sobre B. Siguiente. Interpretación del teorema de Bayes. Esta se actualiza la probabilidad previa de la probabilidad A basada en nueva evidencia o información, que es la probabilidad A sobre B, permitiendo hacer inferencias o predicciones más precisas. Este enfoque es común en aplicaciones como la inferencia estadística, la inteligencia artificial y la toma de decisiones en presencia de incertidumbres. Y en la imagen se les muestra la fórmula con las diferentes probabilidades. Siguiente. Interpretación de probabilidad total. La probabilidad total le va a ser la probabilidad de B, es el resultado que va a consistir en todas las formas posibles en que B puede ocurrir sumando la probabilidad de B. Ocurre bajo cada uno de los escenarios de la probabilidad A. Ambos conceptos se utilizan frecuentemente en conjunto. La probabilidad total encontrar la probabilidad B y el teorema de Bayes para actualizar la probabilidad A sobre B cuando tenemos información condicional. Y en la imagen también se les muestra un ejemplo. Siguiente. Como tercer punto tenemos dónde se puede aplicar el teorema de Bayes y la probabilidad total. El teorema de Bayes va a ser una herramienta de estadística muy importante que se pueden aplicar en diversas áreas. En ámbito de ciencia se puede aplicar en medicina, biología y física. Siguiente, por favor.
Y en la probabilidad total se puede utilizar como estadísticas, investigación científicas, en ingeniería, economía, finanzas, salud pública y tecnología. Siguiente, por favor. Como cuarto punto sería cuáles son las características y condiciones del teorema de Bayes y probabilidad total. Características del teorema de Bayes es actualización de probabilidades como primer punto. Segundo punto se utiliza en probabilidades condicionales. Como tercer punto, permite inferencias de estadísticas. Y como cuarto, aplicable en situaciones de incertidumbre. Y sus condiciones llegarían a ser: los eventos deben ser mutuamente excluyentes, los eventos deben ser independientes, también debe conocerse la probabilidad de priori y conocer la probabilidad condicional. Siguiente. Y características de la probabilidad total. Como primero tenemos la suma de probabilidad de eventos mutuamente excluyentes. También va a permitir calcular la probabilidad de un evento. También se puede utilizar en ley de probabilidad total o aplicable en situación de certidumbre e incertidumbre. Sus condiciones de la probabilidad total van a ser: los eventos deben ser mutuamente excluyentes, los eventos deben ser exhaustivos, debe conocerse la probabilidad de cada evento, debe conocerse la probabilidad condicional. Como quinto punto tenemos realizar gráficos de teorema de Bayes y probabilidad total. Como vemos en las imágenes, se está mostrando los gráficos. En el primer gráfico tenemos el teorema de Bayes y en el segundo gráfico tendríamos la probabilidad total. Siguiente. Le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Ya, continuando con la exposición, el sexto punto tenemos ejercicios teorema de Bayes, que es el enunciado. Hay dos fábricas, A y B, que producen piezas. La fábrica produce el 60% de piezas y la fábrica B el 40%. Y el 2 es de las piezas de la fábrica, que son los defectuosas, mientras que el 3% de las piezas de la fábrica B son defectuosas, que se selecciona una pieza al azar y resulta ser defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido producida por la fábrica A? Siguiente. Solución. Definimos los eventos. La pieza fue producida por la fábrica A. La pieza fue producida por la fábrica B. La pieza es defectuosa. Datos. Probabilidad A es igual a 0.6 de que una pieza sea la fábrica A. Probabilidad B es igual a 0.4, probabilidad de que una pieza sea la fábrica B, probabilidad de A igual es 0.2, probabilidad de que una pieza sea defectuosa, dado que es de la fábrica A, probabilidad de B igual es 0.03, probabilidad de que una pieza sea defectuosa, dado que es de la fábrica B. Siguiente. Desarrollo. Queremos calcular la probabilidad AB de que la pieza sea de la fábrica A, dado que sea defectuosa. Aplicamos el teorema de Bayes. Sustituimos en la fórmula, que es probabilidad A de igual es 0.2, 0.6, 0.024, igual que 0.5. Respuesta: la probabilidad de que la pieza defectuosa haya sido producida por la fábrica A, que es el 50%. Siguiente. Ahora pasamos con el trabajo de la segunda unidad. Bueno, aquí hemos escrito 5 títulos, pero hemos escrito un tema muy importante, que es la teoría de la probabilidad de la aplicación en la toma de decisiones, que podría ser más adecuada, ya que nos refleja tanto en la parte teórica como la utilidad en contextos prácticos. Siguiente. Ya, como introducción.
Bueno, es el objetivo del trabajo que va a explicar la teoría de la probabilidad y su relevancia del toma de decisiones, que es muy importante de la probabilidad, como el estudio de la probabilidad se aplica en diversas áreas como economía, ingeniería, medicina y ciencias sociales. Su estructura del trabajo va a ser una breve descripción de los temas de que se tratará en cada sección. Siguiente. Fundamentos de la teoría. Son conceptos básicos que son definiciones de eventos, espacios muestrales y probabilidades, teoremas fundamentales. Es la explicación de los principales teoremas como la regla de la adición, multiplicación y la teorema de Bayes. Tipos de probabilidad son distinción entre probabilidad clásica y frecuentista y subjetiva. Modelos probabilísticos. Distribuciones discretas y continuas. Son distribuciones comunes, binominal, formal, esperanzas matemáticas y varianza, que son conceptos de media, la dispersión de una variable aleatoria. Independencia y dependencia de eventos son análisis de cómo la relación entre eventos afecta el cálculo de probabilidades. ¿Siguiente? Ya. Probabilidad en toma de decisiones. Decisiones bajo incertidumbre. Esto va a explicar es cómo se usa la probabilidad para tomar decisiones cuando no se tiene la certeza sobre el resultado. Herramientas de decisiones, introducción al uso de árboles de decisión, diagramas como probabilidades de análisis de riesgo. Ejemplos aplicados, ejemplos en finanzas, medicina, diagnóstico, entre otras áreas las que la probabilidad ayuda a evaluar riesgos y beneficios. Estadística y probabilidad en la vida cotidiana, probabilidad en el día a día. Ejemplos como las personas utilizan, a veces son sin saberlo, conceptos probabilísticos como para tomar decisiones diarias. Interpretación errónea de la probabilidad, que es la aplicación de errores comunes, y la interpretación de probabilidades como la falacia de apostador. Importancia de una base probabilística, que es la reflexión sobre cómo una comprensión de probabilidad puede mejorar una toma de decisiones en personales y como profesionales. Ya. Siguiente. Como conclusión, en resumen, los puntos claves, el paso de los temas tratados y las principales conclusiones es la importancia de probabilidad en la toma de decisiones, reflexión final sobre el impacto positivo y de aplicar la probabilidad en decisiones complejas, posibles de temas de investigación futura, propuestas para seguir explorando el tema como el estudio de probabilidad condicionales que son avanzadas a la probabilidad y inteligencia artificial. Gracias.